Buenas tardes, mi nombre es Karen Yunemann, soy ginecóloga mastóloga de la Clínica Alemana de Santiago. Darles las gracias por la invitación a presentarles esta charla sobre oncosexualidad en pacientes con cáncer de mama. A modo de introducción, contarles que probablemente hace algunos años atrás, nuestro objetivo más importante al enfrentar a nuestros pacientes diagnosticados con cáncer era su tratamiento para lograr sobrevidas a largo plazo libres de enfermedad y recurrencia y de esta manera evitar su muerte. Pero con el correr de los años, el número de sobrevivientes de cáncer continúa en aumento, dado el envejecimiento de la población y la mejoría en la detección precoz y los tratamientos de esta enfermedad. Actualmente, luego de terminar su tratamiento, se espera que más del 60% de los adultos diagnosticados con cáncer sean sobrevivientes a largo plazo, es decir, que sobrevivan 5 años o más luego de su diagnóstico. Se estima que en la actualidad este número sea cercano a 30 millones. Y a medida que los sobrevivientes viven más, los temas de calidad de vida se hacen cada vez más y más importantes en el manejo del seguimiento de estos pacientes. Desde el punto de vista del cáncer de mama, tenemos que cada año a nivel mundial se diagnostican cerca de 1,5 millones de casos nuevos de cáncer de mama. Es el cáncer más frecuente diagnosticado en las mujeres, aproximadamente el 23% del total de estos. Las mujeres que han padecido cáncer de mama son el mayor grupo de sobrevivientes de un cáncer, cerca del 41% del total de estos. Dejando la introducción de lado y entrando más de lleno al tema que nos trae acá, que es la sexualidad en pacientes sobrevivientes de cáncer mamario, tenemos algunas preguntas que contestar, como por ejemplo, ¿qué es la salud sexual? Tenemos que la salud sexual es un tema multifactorial, va mucho más allá de la relación sexual en sí, implica la intimidad, el deseo, la imagen corporal, la excitación, el orgasmo, la satisfacción. Por otro lado, tenemos que preguntarnos qué le pasa a una paciente que se enfrenta a un diagnóstico de cáncer. Y probablemente nos vamos a enfrentar con una paciente que está en shock porque acaba de recibir el diagnóstico de que tiene un cáncer, una paciente con mucho miedo, con mucha ansiedad porque no sabe qué es lo que le va a pasar, y una paciente que debe enfrentar muchos tratamientos. Por otro lado, ¿qué síntomas puede experimentar la paciente con cáncer de mama durante su tratamiento? Y estos son múltiples. Los más habituales son los bochornos, que pueden ir hasta en un 51% de los casos. Tenemos la sequedad vaginal, que es la que puede producir el dolor durante las relaciones sexuales, que va entre un 45 y un 63% de los casos. Tenemos problemas de la libido y excitación, que pueden ir entre un 15 y un 46% de los casos. Dificultades en el orgasmo, que pueden ir entre un 16 y un 36% de los casos. Pérdida de la sensibilidad en la zona operatoria, que puede ir hasta en un 36% de los casos, y dolor crónico, que puede ir entre un 30 y un 38% de los casos. Por otro lado, tenemos las cicatrices, que pueden producir una alteración de la imagen corporal, la quimioterapia, que puede producir efectos que afecten tanto el deseo como la excitación, el aumento de peso, la menopausia y fatiga. Y algunas drogas de quimioterapia producen alopecia o caída del cabello, lo que lleva a un compromiso en la percepción de la imagen personal y por ende a la disminución en el atractivo personal. De hecho, es considerado de los efectos más traumáticos y estresantes para las pacientes. Entonces tenemos que la sexualidad, por un lado, es una parte troncal de las personas, es la parte integral de expresiones humanas, implica emociones, deseos, pensamientos, relaciones, placer y afecto. No involucra solo la reproducción. Y por el otro lado tenemos una paciente que puede presentar síntomas, cambios físicos y cambios emocionales, todo lo cual puede claramente influir en 1, 2, 3, incluso en todos los aspectos de la sexualidad y por lo tanto comprometerla. Además del estrés emocional que causa el cáncer y sus tratamientos, las mujeres se enfrentan al estrés que implican los cambios en la apariencia y experiencia física, que pueden ser a corto o a largo plazo, pero incluso los que son a corto plazo pueden tener un impacto profundo en la percepción personal. De esta manera, entonces, los cambios en la imagen corporal, el dolor, la pérdida de deseo como resultado del cáncer en sí y de su tratamiento,
llevan a efectos adversos tanto físicos como psicológicos que pueden afectar el funcionamiento sexual. Tenemos esta encuesta que se realizó en el año 2010 a 3.000 sobrevivientes de cáncer, en donde habían 63% de mujeres y 37% hombres, en donde 66% reportaron discapacidad sexual en el funcionamiento sexual como una preocupación física. Pero fíjense que solo un 30% buscó cuidado al respecto dirigidamente. Los problemas sexuales pueden aumentar con el tiempo, por lo que es crítico intervenir este tema de manera precoz. No todos los problemas sexuales se convierten en una disfunción. Muchos de ellos se solucionan con información y apoyo adecuado. Estudios muestran que entre el 80 y el 90% de las pacientes se benefician con el asesoramiento post-tratamiento. La pregunta entonces es, ¿tenemos algo que hacer? ¿Tenemos herramientas que podamos ocupar? Y la respuesta es un gran sí, sujetado por varias personas y hartas manitos, y después van a entender el porqué de esto. A grandes rasgos, desde el punto de vista ginecológico, tenemos varios tratamientos que podemos hacer. Solo se los voy a nombrar porque la verdad es que esto da para una charla en sí y además los tratamientos son sumamente personalizados. Tenemos tratamientos sistémicos, que son los que podemos utilizar para el manejo de los bochornos, por ejemplo, o de los trastornos de ánimo que se pueden ver. Y tenemos tratamientos locales, por ejemplo, del manejo de la atrofia vaginal, que es la que puede producir el dolor durante las relaciones sexuales, en donde podemos utilizar lubricantes o hidratantes vaginales, ciertas hormonas de uso local vaginal, los anestésicos locales, el láser vaginal y la quimioterapia pélvica. Las recomendaciones son usar herramientas no hormonales como primera línea, y si estas fallan, considerar uso de hormonas locales en conjunto con el oncólogo por poco tiempo y explicando bien eventuales riesgos a las pacientes. Por lo tanto, herramientas hay. El problema es que no se pregunta. Hay falta de conocimiento, incomodidad, sentimiento de invasión a la privacidad, y como vimos en la encuesta, las pacientes no lo cuentan espontáneamente. Por otro lado, además, no existen hasta el momento herramientas estándar para la evaluación de esto. Y ya para terminar, quiero dejarles algunos conceptos sumamente claros. No hay que olvidar la definición de sexualidad, que implica muchos conceptos. Por lo tanto, debemos abarcar todos los aspectos que estén fallando. Y esto implica un manejo multidisciplinario, muchas especialidades en juego, porque no saco nada manejando un síntoma físico si es que acaso tengo un aspecto emocional que esté fallando y viceversa. Por lo tanto, esto es claramente un trabajo en equipo donde van a haber distintas especialidades aportando. Para ir terminando, invito a las pacientes a preguntar sobre las dudas y ansiedades que puedan tener, a consultar sobre los síntomas que puedan estar presentando y al equipo médico a buscar dirigidamente y en forma precoz los síntomas de estas pacientes y de derivar de manera oportuna, para que de esta manera pasemos de tener a una paciente en un principio que estaba en shock, con mucho miedo y ansiedad, a una paciente tranquila y con la mejor calidad de vida posible. Muchas gracias.